que la derecha estaba pues tratando de petardear al gobierno. Bueno, yo creo que estamos en una nueva etapa que debe llevarnos a una seria reflexión, puesto que esta vacancia que no tenía justificación, porque se basaba en especulaciones, no había prueba, no ha conllevado a nada. Y lo preocupante de esto es que la derecha, sabiendo que no tenía los votos, igual lo ha impulsado y lo único que ha conseguido es agravar la crisis, la inestabilidad política. Es decir, hay una responsabilidad aquí de los grupos fujimoristas, filofujimoristas, que han impulsado esto. Creo que a nada conlleva la polarización del país, mucho menos a querer utilizar figuras de control político extremos como la vacancia presidencial cuando no hay justificación. Lo que nos demuestra de que aquí había una consigna ideológica, política, ¿no?, de querer obstruir el gobierno, buscar la desestabilización, porque ellos no aceptaban o no aceptan este gobierno. Pero creo que Yuri, con esta votación que se ha dado en el Congreso, se ha respetado o se ha respetado por segunda vez la voluntad popular. La derecha tiene que ir entendiendo de aquí, que aquí ellos no van a hacer lo que les parezca, sino que tiene que respetarse el voto popular. Por lo tanto, esto debe conllevarlos, como te digo, a una reflexión muy profunda y sobre todo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo ahora ponernos a trabajar a favor del país. Bueno, en el Legislativo hay que hacer la clara diferencia de que son los grupos de derecha, los partidos de derecha, los que han buscado esto sabiendo que no tenían los votos con la única finalidad de desestabilizar al gobierno. Sí, bueno, yo entrevisté en este programa al señor Cueto y le pregunté, ¿no?, precisamente cuáles eran las razones de las 18 que él tenía ahí, ¿no?, en ese momento, luego terminaron siendo 20, para vacar al presidente. Y le decía, si tienen, aunque sea una sola prueba, me dijo que no, que si quería pruebas teníamos que irnos al Poder Judicial, que este era un juicio político. Pero no podemos, y hasta ahora no hay un consenso en el Congreso, para regular esto de la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. O sea, tan difícil es ponernos de acuerdo. Bueno, obviamente con la bancada de derecha parece que es imposible, ¿no? Yuri, aquí hay una cosa muy interesante que dice si es bueno rememorar y recordar, ¿no?, para que sepa la población. Es como dices, aún esto se trate de un juicio político, tiene que tener el debido proceso, es decir, tienen que acreditar ellos las pruebas fehacientes sobre las acusaciones que hacían al presidente Castillo. Si nosotros vamos a revisar, bueno, yo lo he revisado muy atentamente, las 32 hojas que contenía esta moción de vacancia presidencial, en la cual hay 20 denuncias, ¿no? De las 32 hojas hay 70 referencias. De las 70 referencias, 63 son citas periodísticas. Solamente citan a 4 autores, ¿no?, a 4 juristas y 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, si esto vamos a ver estadísticamente, el 90% de la argumentación para la vacancia se basaba en citas periodísticas. Pero, ¿citas periodísticas de qué medios de comunicación? De los medios de comunicación concentrados en nuestro país, que pertenecen a un grupo de familia que están ligados al grupo de poder económico que dominan o manejan nuestro país. Es decir, ni siquiera aquí hay pluralidad, porque vamos a ver, ¿quiénes eran los que buscaban, los que estaban manifestando esto, ¿no?, en consonancia con la derecha? Perú 21, El Comercio, América Televisión, Ojo, Gestión, todos ellos pertenecen a un solo dueño, a un grupo de accionistas, el Grupo del Comercio. La República, es decir, un grupo de concertación de medios. La concertación de medios, diciéndonos de que en base a suposiciones, especulaciones, estaban pidiendo algo tan extremo como la vacancia. Creo que esto es irresponsable, tiene que llevarnos a ver de que aquí había intereses. Ojo, eso no significa, Yuri, de ninguna manera de que la vacancia es constitucional, pero esto se utiliza cuando amerita la circunstancia. Nosotros claramente hemos dicho que vamos a estar en contra de la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Si le comprueban a Castillo que realmente ha incurrido
en estos cuestionamientos que hacen, seremos los primeros en pedir la vacancia, porque nosotros no podemos avalar en la vacancia, y justamente yo decía en mi alocución en el Pleno, si bien es cierto, sabemos las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente, pero yo creo que por la salud, por la estabilidad democrática, gobernabilidad que debe haber, el presidente voluntariamente debe someterse a las investigaciones, no después de 4 años, cuando dice la ley, ¿no? Sino ahora. ¿Para qué? Porque un gobierno del pueblo, un gobierno de izquierda, un gobierno popular, no puede tener el mínimo indicio de corrupción, no tendría razón. Por ello creo que nosotros tenemos que tener esto con claridad, pero en este caso la vacancia se ha caído, no como dicen muchos porque no alcanzaron los votos, sino no tenía la razón, no tenía argumento, no tenía fundamentación, y por ende pues el Congreso ha rechazado esto, y con esto, ¿no?, el pueblo peruano por segunda vez le vence a la derecha, a los partidos de la derecha y a los grandes grupos de poder económico y a sus medios de comunicación concertados también. Salió una encuesta, y bueno, en realidad dos, una de IEP y otra de Ipsos, y ellos señalaban en una 65% de desaprobación del Congreso, en la otra 79%. Y bueno, y la justificación es que, bueno, esa es la media, dice, ¿no? La media del Congreso es de que siempre estén jalados, pero tan mal estamos en el Congreso como para que a 8 meses tengamos tanta desaprobación, o sea, tan a pulso se lo han ganado, como dice Sigrid Bazán. Bueno, yo creo que sí, la mayoría de este Congreso, que tiene una mayoría de derecha, lamentablemente han estado actuando al margen de la legitimidad y la Constitución. Se han aprobado unas leyes anticonstitucionales, antidemocráticas, como por ejemplo la que restringe el derecho al referéndum del pueblo, y por supuesto la población ha ido percibiendo esto. Pero recuerda, Yuri, que los congresos en el mundo no son populares. En todo el mundo los congresos no son tan populares porque muchas veces la ciudadanía confunde, ¿no? Y quiere acciones y resultados directos y concretos. Los congresistas no podemos hacer eso, estamos para hacer leyes, para fiscalizar y para representar. De tal manera que hemos visto nosotros un desgaste, pero que se ha dado en todos los gobiernos, Yuri. Y creo que no era la razón basarse en una encuestadora para pedir la vacancia presidencial. Si fuera así, desde los años 80, todos los presidentes hubieran sido vacados. Te hago un ejemplo nada más. En los años 80, Belaúnde Terry acabó con 70% de desaprobación, el presidente de Acción Popular. Y el último presidente que ha tenido Acción Popular, Merino, ha acabado con 94% de desaprobación. No se salva ni Fujimori, ni Toledo, ni Kuczynski. Todos ellos han acabado con ese grado de desaprobación. Eso no puede ser argumento para querer vulnerar el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución. Lo que nos lleva a una seria reflexión cuando usted dice, tan mal estamos, sí, pero el problema es estructural. No es de este Congreso, no es de este Ejecutivo. Esto viene hace 30 años, cuando se ha implantado el neoliberalismo. En realidad se viene hace 200 años. Una república fallida que no ha funcionado y por lo tanto necesita una salida también grande, estructural. Y por eso es que nosotros planteamos que tenemos que refundar el país y esto tiene que empezar por una nueva asamblea constituyente que haga la nueva constitución política plurinacional para refundar las instituciones en nuestro país. Porque todo, Yuri, ha llegado a su límite y lo último que estamos viendo es el Tribunal Constitucional. El máximo ente que debería garantizarnos el control de la Constitución, el que interpreta la Constitución en última instancia, ha sido utilizado políticamente y vemos este último fallo que le restituye el indulto a Alberto Fujimori. Un indulto que fue negociado, recordemos, en el tiempo de Kuczynski, ¿no?, para salvarle de la vacancia. Los famosos Avengers. Correcto. Hablábamos de la nueva Constitución, cosa que es, bueno, bandera de Perú Libre, a la cual el partido ha señalado que no va a renunciar a ella. Me parece bien porque es consecuente con el plan de gobierno y el ideario de que Perú Libre planteó en campaña. Ahora, los congresos en su mayoría unicamerales son congresos donde se necesita pues un ejecutivo, ¿no?, o el ejecutivo quiere manejar absolutamente todo.
y este Congreso obviamente se instauró en la dictadura de Alberto Fujimori, lo cual obviamente lo beneficiaba mucho. Ahora ya no les gusta tanto el modelo, pero lo común, lo normal, hablaba con algunos periodistas de Chile, Brasil y otras latitudes de la América Latina, señalaban que debería haber un Congreso bicameral, ¿no? Para fortalecer de repente y mejorar la representatividad del Congreso. Tú, en tu ya periodo parlamentario, en tu experticia, ¿no? Parlamentaria, ¿crees que el Congreso debería ser bicameral? Sí, en realidad, Yuri, es necesario la bicameralidad. Nunca debió ser unicameral y estamos viendo los resultados, porque hay que recordar, Yuri, antes estaba la Cámara de Diputados, que hacían las leyes, ¿no? Que eran las que en primera instancia planteaban las leyes, más o menos como los congresistas de ahora, y había otra instancia, la Cámara de los Senadores, que hacían el control de calidad de las leyes, pero ahora no hay eso. Y por ello es que estamos viendo que hay algunas leyes que son aberraciones constitucionales, como le estoy diciendo. Han modificado ahora los fujimoristas, la derecha a su gusto, están modificando la Constitución, según ellos han desarrollado la ley de la cuestión de confianza, han restringido el derecho al referéndum de la población y todo este tipo de cosas que pasa y que también está vinculado con el Tribunal Constitucional. No puede ser que a 7 personas le demos todo el poder de interpretar la Constitución cuando antes ese trabajo lo hacía la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, Fujimori hizo toda esta reforma que en realidad no está funcionando y ahora, haciendo un balance a casi 30 años, podemos ver que el país necesita un cambio, una reforma total, no solamente en el aspecto político. Esta crisis política es el reflejo de la crisis económica, social que vivimos, de un modelo económico neoliberal que no ha estado funcionando, que no funciona. Ahora estamos viviendo una crisis económica que se está viendo de manera tangible en la población. Ha subido el combustible, ha subido los precios de los alimentos básicos, etcétera, y muchas veces la derecha dice y quiere responsabilizar al gobierno actual, y no es así. Esto es producto, primero, de la fluctuación de la situación internacional, pero también del modelo económico neoliberal que estamos viviendo. Frente a tanta incremento, por ejemplo, Yuri, de los artículos básicos, de los alimentos, etcétera, el Estado con esta Constitución no puede hacer nada. No puede hacer el control de precios, que debería hacerlo como lo hacen en otros países cuando hay crisis de este tipo. Por lo tanto, esto nos conlleva a plantear la medida urgente que puede hacer el gobierno dentro del marco constitucional, de lo que le permite el margen de la ley, es que a través del BCR tienen que hacer algo para controlar esta crisis. Esa es la responsabilidad de la BCR. Pero la solución real, estructural, es lo que estoy planteando: una nueva constitución política que establezca nuevas reglas de juego basados en la justicia, sobre todo pensado en favorecer a las grandes mayorías en nuestro país, ¿no? Y que plantee un nuevo modelo económico, social, de desarrollo, que no solo sea el libre mercado, el neoliberalismo, sino otras formas en las cuales el Estado pueda intervenir, pueda participar, pueda garantizarle a la población ciertos derechos como la salud, la educación y también en este caso a poder sustentarse, ¿no? Frente a una crisis económica. La crisis que vivimos actualmente, debido a temas fundamentalmente foráneos, ¿no? Por ejemplo, inicialmente teníamos el incremento de los precios de los alimentos o de los commodities a nivel internacional debido a problemas climáticos. Ahora se viene la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual ha conllevado a sanciones a Rusia. Rusia es uno de los principales exportadores de trigo a nivel mundial. Perú consume mucho trigo porque consumimos mucho pan, es una herencia española, porque no la teníamos inicialmente. La autonomía alimentaria es fundamental. Se esperaba que se le dé mucho énfasis
con la llegada del profesor Castillo, quien a su vez tiene origen campesino, y le habló, por ejemplo, el tema de la siembra del agua, que es fundamental para tener cuencas hídricas y riego en muchas zonas donde normalmente lo que se tiene es simplemente lo que le conocen los agricultores como sembrío del tiempo, o sea, esperar las lluvias para poder sembrar, o llevarse en base al calendario de las lluvias. Esta llamada segunda reforma agraria, que fue como un cuco para todo el mundo, donde decían, uy, nos van a expropiar nuestra chacrita, que no se entendía, como muy bien en alguna escuela política el doctor Vladimir Cerrón, por ejemplo, explicaba que en todo el país no se entendía porque, por ejemplo, en el caso de Junín nunca hubo reforma agraria. Pero bueno, es otro tema. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se está avanzando desde el gobierno? ¿Cómo lo están fiscalizando ustedes desde el Congreso? Bueno, primero has dicho algo importante, Yuri. Es cierto, nuestro país tiene una economía totalmente dependiente y por lo tanto está en función a la fluctuación y a las variaciones internacionales, algo que nos preocupa porque un país independiente, una república, no puede tener esa inestabilidad, tiene que tener autonomía y una de ellas es la autonomía alimentaria, ¿no? Y eso significa impulsar la agricultura, etcétera. Pero esto nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, algo que usted dijo hace un momento. El Perú es un país primario exportador que vive de vender las commodities, ¿no? En este caso, productos que se exportan, y que aún en esto no hemos sido o no podemos hacer el control real o no podemos hacer que esto beneficie a la población. Por ejemplo, actualmente el precio del cobre, el Perú es uno de los exportadores de cobre, es el segundo país exportador de cobre en América Latina después de Chile, ¿no? Los precios del cobre se han incrementado por la fluctuación del mercado internacional. El empresario, ¿no? Generalmente un empresario transnacional, sin invertir más, está ganando más por esto, ¿no? Pero de estas sobreganancias, al Estado peruano no le da ni un sol más. Es decir, se lo lleva todo. ¿Por qué? Porque tiene contratos de estabilidad tributaria, estabilidad jurídica basada en esta Constitución, y nosotros los congresistas, siendo los representantes del pueblo, no podemos revisar esto, ni siquiera el Congreso. Es decir, no se puede hacer la renegociación de los contratos ley, ¿no? de estas concesiones, y no están aportando al país. Entonces, este modelo económico de desarrollo tiene que cambiar en nuestro país. A eso es cuando nosotros apuntamos y hablamos de una nueva constitución o de hacer una reforma total en el capítulo económico de esta constitución. Y creo que pasa por ahí la solución. El presidente Castillo no puede olvidarse de ninguna manera el planteamiento que se ha hecho cuando nosotros decíamos que en el país, después de haber hecho un diagnóstico, ¿no? En Perú Libre, como partido dijimos, necesitamos que se implementen medidas urgentes, pero también medidas a mediano plazo y largo plazo. Y las medidas urgentes era que haga esta renegociación de los contratos ley con las grandes empresas transnacionales, extractivas, que se llevan los minerales, el gas, etcétera, para que recaude más y con esa recaudación pueda invertir en la salud, en la educación, como él ha dicho, 10% del PBI, ¿no? Y además de ello, de que esto debe establecerse, estandarizarse más adelante con una nueva constitución política que establezca esto. Yo creo que eso es irrenunciable, eso es un reflejo de la necesidad, lo estamos viviendo en estos momentos y nosotros vamos a mantenernos firmes en eso. Por el contrario, vamos a llamar al presidente de la República de que él no puede retroceder y no puede olvidarse tampoco. Entendemos la postura obstruccionista, reaccionaria que tiene la derecha. Entendemos que los grandes medios concentrados de comunicación en nuestro país actúan aquí igual que un partido político, o más que un partido político queriendo imponer la agenda. Pero precisamente para eso no se ha elegido el pueblo, para cambiar eso, para enfrentar eso. La población le está respaldando, la población en su mayoría ha votado por el cambio. Y el cambio en nuestro país tiene que empezar con una reforma estructural a través de una asamblea constituyente que elabore la nueva constitución plurinacional, que no es un empecinamiento de Perú Libre o de algunos congresistas, no, es el clamor popular que ha entendido de que nuestro país necesita cambios reales.
Sí, justo tú hablabas de cambio y la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular precisamente hablaba de que Castillo había traicionado al pueblo porque jamás ha realizado el gran cambio que había ofrecido en campaña, pero si no lo dejan. Correcto. Es una cosa de locos. Es una contradicción, una doble moral. ¿No? Totalmente. Una dicotomía ahí hay. Pero bueno, nos preguntan acá nuestros televidentes, me dicen, doctor Yuri, quiero saber qué proyectos ha presentado el congresista Ale Flores. Tú eres como Cueto que no has presentado, no tienes ni un solo proyecto aprobado o se has hecho No, tu chambita. de ninguna manera, Yuri. Yo ya tengo 3 proyectos de ley aprobados, que ya son ley, ¿no? Tengo varios que se ha presentado. Definitivamente yo soy un hombre que tiene palabra, coherente, consecuente. Yo en campaña dije que íbamos a luchar por el cambio de la Constitución. La primera ley que yo presenté es esa, ¿no? Para la reforma total de la Constitución política, haciendo una modificación al artículo 206 de la Constitución, que ésta pueda incluir la figura de la Asamblea Constituyente y que se llame a un referéndum para preguntarle al pueblo si se quiere o no cambiar la Constitución. Y lamentablemente la Comisión de Constitución, presidida por el Fujimorismo, Ni lo siquiera ha mandado a la al congeladora. archivo. No, lo ha mandado a la congeladora, ni siquiera lo toman porque saben muy bien que no tienen la razón, porque está bien fundamentado, bien argumentado tanto jurídicamente, constitucionalmente y políticamente. Yo ya lo he sustentado y estoy esperando, ¿no?, a que hagan el dictamen. Pero bueno, las leyes que ha aprobado Yuri son en el aspecto cultural. Soy presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. La primera ley que hice aprobar es la ley que declara como feriado nacional el 9 de diciembre, Día de la Batalla de Ayacucho. Recordemos, ¿no?, para acendrar un poco más el espíritu cívico-patriótico de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, que la verdadera independencia se da el 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, porque el 28 de julio de 1821 se proclama simplemente, pero se declara el 9 de diciembre, y por lo tanto esto debe ser una festividad muy importante, así como el 28 de julio, debe haber 2 fechas en el país donde se celebren las fiestas patrias. La otra ley que he aprobado es reconocerlo 28 de noviembre como día de la batalla de Sechapampa. Es una batalla allá en Ayacucho que fue liderada por Basilio Auqui Huaytaya, un líder indígena que luchó por la independencia. Y la otra ley que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso también es que declara como héroe nacional a Basilio Auqui Huaytaya. Con esto, Yuri, estamos rompiendo 200 años de tradición en el cual a un verdadero peruano, ¿no?, del Perú profundo, que tenía apellido en quechua, indígena, etcétera, nunca se le había dado la categoría de héroe. Todo eran para los criollos, los de apellido compuesto, que no tenemos nada en contra de ellos, pero también era legítimo que se le reconozca a aquellos peruanos que lucharon, ¿no?, por la independencia, y uno de ellos es Basilio Auqui Huaytaya. Entonces, ahora por primera vez tenemos un indígena, un verdadero peruano del Perú profundo en la categoría de héroe nacional. Es otra ley que se ha logrado, aparte que hemos presentado la ley, por ejemplo, para que se restablezca la enseñanza de los cursos de filosofía, psicología, economía política, geopolítica, historia regional en la secundaria. Y hoy día he tenido una mesa técnica, la última ley que he presentado hoy es, Yuri, es que he presentado una ley para que reduzcan los precios de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, VIH-Sida y en la diabetes. Resulta injusto, Yuri, de que estos medicamentos, que en su mayor parte son oligopólicos o monopólicos, ¿no?, están exentos de pagar tributos, tienen beneficios arancelarios, pero no han reducido los precios para los pacientes, sino han incrementado por el contrario. Es decir, hay monopolios que hacen negocio con la necesidad de la salud de la gente que quiere tratarse del cáncer. Y por ello he presentado un proyecto de ley para que se reduzca realmente y que esto pueda hacerse en comparación a los precios internacionales. El día de hoy yo le digo a la población, no puede ser que en nuestro país la salud sea un privilegio, que solamente el que tiene dinero pueda salvarse y el que no tiene no. Resulta, Yuri, que cuando alguien tiene cáncer aquí en nuestro país, lo mínimo que se necesita son 16.000 soles, lo mínimo.
Esto significa 17 sueldo mínimo vital, es decir, no está al alcance de las grandes mayorías. Un tratamiento de cáncer, entre los medicamentos, los dispositivos, todo lo que necesita, llega a costar 80.000, 100.000, medio millón, hasta 1.000.000 de soles. Y no puede ser que la salud pueda estar supeditado a cuestiones mercantiles, y por ello es que he planteado yo para que se reduzcan realmente esto, ¿no? Esto está en la Comisión de Salud y vamos a luchar para que se apruebe porque esto es justo. Bien, sí, justo tenemos una nota, por favor, Pedrito, si fueras tan amable, nos proyecte la nota. El Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir al Estado peruano que se abstenga de disponer la libertad de Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario fue restituido por el Tribunal Constitucional. No veo una forma jurídica que él pudiera decir que Alberto Fujimori, en las actuales condiciones, genera un gran peligro de irse del país, ya con estas dos medidas cautelares que se han dictado, no hay forma. La Corte Interamericana resolvió que este pedido se ejecute de manera temporal, hasta que el Tribunal Internacional pueda decidir sobre el caso. Esta medida tiene como fin garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus a favor del expresidente y 11 días después se publicó la sentencia. Y ya te sentenciaron. Y entre lo que se le imputó en ese momento no estaba Patiño. Entonces, Fujimori puede ser imputado, perdonado por la Corte, incluso si fuese el caso, por ser un enfermo terminal, pero el caso de Patiñita sigue. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, se convocaron marchas a nivel nacional para rechazar una eventual liberación del expresidente. Asimismo, diversos colectivos sociales manifestaron su desacuerdo con el fallo. Estoy totalmente en contra. Es más, estoy indignada de lo que está sucediendo. El señor Fujimori ha cometido delitos de lesa humanidad. No solamente ha matado, ha torturado. Además de torturar, ha secuestrado. Además de secuestrar, los ha quemado. Un asesino tiene que pagar. Bien, el pueblo dividido por el indulto a Fujimori. Bueno, ahí está, ¿no? Me preguntan aquí, no hay forma de sancionar a los encargados de mandar las leyes a la congeladora, me preguntan. ¿Hay alguna forma? Lamentablemente están haciendo un uso ilegítimo, están abusando de la mayoría que tienen, porque se han aliado, pero la población no debe dejarse confundir, Yuri. En realidad, los partidos de derecha en el Congreso, todos son fujimoristas o filofujimoristas, de tal manera que responden a la misma consigna y como aquí se determina por votos, lamentablemente pues imponen sus votos. Sí, pues lastimosamente tenemos, me dice, acá Usquiel Ramos me dice, ¿por qué el gobierno no ejecuta un proyecto de construcción de plantas de fertilizantes para dejar un poco la dependencia extranjera? Bueno, eso pasaría pues por un proyecto de Estado, pero el Estado no puede intervenir ahora en el mercado, ¿no? Entonces, otra vez vamos a lo mismo. Y cambio constitucional. Que la Constitución, el artículo 60 dice claramente, ¿no?, de que el Estado no puede realizar actividad empresarial, salvo sea, dice, de extrema necesidad, ¿no? El artículo 60. Entonces, es por eso que necesitamos cambiar la Constitución. Claro, todos los estados del mundo realizan actividades empresariales, intervienen, porque el Estado tiene que ser eso. Más que todo cuando son de suma necesidad, ¿no? Imagínate tener los fertilizantes mucho más económicos y ya no estarlos comprando. Hubo un convenio con Bolivia, creo, para la compra de fertilizantes, pero nos lo están vendiendo a precio internacional. No hemos hecho una buena chamba ahí para que nos lo venden a un precio especial, ¿no? Definitivamente es una preocupación para nuestros agricultores. Los fertilizantes han subido demasiado, exorbitantemente,
y bien lo has dicho, ¿no? No puede estar sometido a precios internacionales. Creo que aquí tiene que haber otra política más pensando en favorecer al agricultor, a ese campesino, a ese trabajador, y que no podemos estar dependiendo pues de las importaciones, de los precios internacionales. El Estado tiene que buscar otro mecanismo y sobre todo tiene que buscar la soberanía. Lo lógico sería que aquí se cree una planta, ¿no?, para procesar los derivados petroquímicos, como son los fertilizantes, y creo que eso debe ser el camino, ¿no? Como era antes en los años 70 con Velasco Alvarado, creo que se debe retomar, pero sabemos muy bien pues que la Constitución neoliberal del 93 no permite, y por ello debe ser cambiado y plantear la industrialización en nuestro país, y uno de ellos sería esto de los fertilizantes. Se había, creo, si mal no me equivoco, me equivoco, corrígeme, se estaba viendo que el guano de las islas se ha recogido y se ha utilizado para lo que también se ha vuelto a nivel mundial una exportación muy valorizada, que es los productos netamente orgánicos, ¿no? Entonces ahí no puedes utilizar fertilizante químico, sino tienes que utilizar fertilizante natural, que en este caso vendría a ser el guano de las islas. ¿Cómo va ese tema? Bueno, están planteando como alternativa, que yo saludo, efectivamente el Perú tiene ese potencial, creo que tiene que haber un programa integral, un plan para la agricultura, para respaldar la agricultura, ¿no?, que debe ser compacta. Creo que todavía no está cuajando muy bien. Hace un momento tú hablabas de la segunda reforma agraria, debería considerar estos aspectos, ¿no? Un plan más contundente de apoyo directo, real al campesino, al trabajador, al agricultor, tanto con insumos, como este caso el guano, por ejemplo, pero que sea una política también en brindarle condiciones para el desarrollo de la agricultura, y también con un subsidio directo económico, ¿no?, como se da en otros países. Como se hace en Estados Unidos, inclusive. Correcto. ¿No? La producción de maíz en Estados Unidos está casi totalmente subsidiada. Así es. ¿No? Igual que el trigo y otras, ¿no? Bueno, un saludo para Blanca Alba, que nos está viendo, ¿no?, desde el Facebook, para Gabriela Bacán, para María Silvestre Vilches, ¿no? Alan Jesús Agasti dice: buenas noches, queridos compañeros. Un saludo para el tiene como foto de perfil, tiene la foto de Silvanita, su hincha, debe ser de Silvana Roll. Saludos. Ahí está, para Nelly Alviar, para Vidal Fernando, la gente de la base Amauta de Ica, también me dicen por acá. Muy bien, un saludo para los compañeros de Ica. Ahí estamos. Por supuesto. Bien, tenemos otro informe, por favor. ¿No? Esto es sobre tu semana de representación. Cuéntanos un poquito, acá nos han puesto las imágenes, pero sóplame bien, pésame. Ya, listo. A ver, los distritos que has visitado, me dicen, no me pasan el talán. Sí, te agradezco por la oportunidad que me das, y es muy bueno que los medios, en este caso un medio alternativo como el de ustedes, Plaza Libre, nos dé la oportunidad de hacer conocer a los parlamentarios del trabajo que estamos realizando. Esta semana de representación he ido a Ayacucho, he ido a Fajardo, hemos entregado la resolución junto al ministro de Cultura, el reconocimiento a una música tradicional, el pumpín, como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Igualmente, la imagen que vemos es de Tambo, ¿no? También, hablando de proyectos de ley, hemos presentado un proyecto de ley para que la ley de los comités de autodefensa, ¿no? Siempre la población nos recibe con los brazos abiertos, con su respaldo. Nosotros estamos trabajando en coordinación con ellos. La imagen que se ve es de San Miguel La Mar, ¿no?, capital de la provincia de La Mar, dicho sea de paso, una de las provincias más grandes de Ayacucho, en la cual hemos abordado, hemos socializado el proyecto de ley, como le decía, a favor de los comités de autodefensa. Recordemos que los comités de autodefensa fueron las organizaciones del pueblo que en los momentos más difíciles de la violencia interna lucharon en contra del terrorismo, pacificaron, ¿no? Y por lo tanto estamos ahora planteando de que se le dé personería jurídica, se le reconozca y se le integre ahora, Yuri. Ya no hay problema de terrorismo, ya no hay problema de subversión, pero el nuevo terrorismo es la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Entonces con esta ley estamos planteando de que los comités de autodefensa sean parte del sistema de seguridad nacional,
¿no? Hemos socializado, hemos conversado. Yuri, tú sabes que para representar y hacer buenas leyes hay que escuchar al pueblo. Así Eso es lo es. que nosotros hacemos y trasladamos al Congreso. No existe mejor forma de poder encontrar las soluciones que en los mismos usuarios, los que la sufren, los que la viven. Eso me parece siempre ha sido bueno, una de las políticas que tenemos que implementar y me parece sumamente importante. Mi querido Alex, el tiempo en televisión es tirano, lo sabes, nos hemos pasado prácticamente una hora conversando sobre diversos temas y tus reflexiones finales, ¿no? Esta es tu cámara para nuestros hermanos de Plaza Libre y para todos aquellos que te siguen, no solamente a través de las redes sociales, sino también en programas como este, que llegamos, ¿no? a todo el Perú vía las diversas operadores de cable. Agradecer a nuestros amigos de televisión AA en Yurimaguas. Ahorita lo están transmitiendo, ¿no? En AA, en canal AA en Yurimaguas, a los amigos de Sumac Televisión también, que lo retransmiten a través de sus redes sociales. Tus palabras finales, mi querido Alex. Yuri, agradecerte por la invitación, felicitarte por tu programa alternativo Plaza Libre, que nos das esta oportunidad, desearte el mejor de los éxitos también en la carrera política que estás emprendiendo. Yo creo que nuestro pueblo necesita, ¿no?, de hombres formados, con convicción, con ideología, con principios. Y decirle también a la población que nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros desde Perú Libre, el partido, no hemos renunciado a nuestras propuestas primigenias del cambio. Vamos a mantener, vamos a luchar de principio a fin por lo que hemos planteado, lo estamos haciendo y vamos a continuar haciendo. Finalmente, la única lealtad que yo tengo es al pueblo peruano, a quien respondo. Y yo voy a seguir llevando la voz del pueblo peruano, de los de abajo, ¿no?, hacia el Congreso de la República, y juntos estaremos luchando para sacar este país adelante por la refundación de un nuevo Perú que realmente sea un Perú libre, una patria soberana, digna y justa, con igualdad de oportunidades para las grandes mayorías. Te agradezco, Yuri, por la oportunidad. Antes de irnos, una chiquita, ¿cómo el tema de la bancada se especuló luego de la salida de algunos congresistas de Perú Libre, de la bancada, ¿no? A pesar de que sabemos que dentro de la propia bancada hay, ¿no?, un cúmulo de personas que no necesariamente son militantes primigenios del partido, sino invitados y también, ¿no?, lo que le llaman como el ala magisterial. ¿Cómo va el tema de la unidad de la bancada? ¿Está más cohesionada que nunca o creo, bueno, los he visto votar muy bien en bloque en esta moción de vacancia, pero seguimos con esa fortaleza al interno de la bancada? Sí, a pesar de nuestras diferencias, que es natural que se dé en todo grupo humano y aún dentro de un partido político con mucha más razón, nos mantenemos unidos, ¿no? Tenemos puntos de convergencia en el cual, como un partido de izquierda, como es Perú Libre, mantenemos pues nuestra unidad, ¿no? Vamos a mantenernos unidos. Ya los que se han retirado han manifestado sus razones. En Perú Libre siempre hemos sido respetuosos, ¿no?, del voto de conciencia, de los principios de cada uno, pero en suma puedo decirte que la bancada cada vez más se va cohesionando, vamos entendiendo el trabajo político y entendemos que la única garantía de la victoria, del triunfo del pueblo, es la unidad. Esperemos también que el presidente entienda eso, ¿no?, esa unidad que tiene que darse entre el gobierno, el presidente de la República, su bancada, ¿no?, y el partido, que también es el partido de gobierno. Yo estoy seguro cuando se dé esa unidad las cosas van a marchar muchísimo mejor. Claro, habría que hacerle acordar al profe que la importancia de que el gobierno y la bancada trabajen juntos de la mano. Mi querido Alex, muchas gracias, Gracias a usted, por Yuri. haber venido.